Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. El día de hoy tenemos un programa muy especial. En verdad que me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes y sobre todo poderles contar un poco sobre las últimas 48 horas que he vivido en temas muy especializados, sobre todo precisamente sobre la condición que vamos a hablar el día de hoy. Y me refiero a una condición porque es algo que estamos viviendo últimamente los empresarios y es precisamente la inseguridad en las empresas. Vamos a hablar de metodologías, de condiciones, de formas de cómo prevenirlo. Y les decía en esta introducción que el día de ayer tuvimos una reunión empresarios de Coparmex con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En verdad hay cifras interesantes de qué platicar y sobre todo lo que viene hacia adelante con estrategias. Esto sin duda nos debe de alertar en que necesitamos tener planes internos en nuestras empresas. Es un tema sumamente importante. Las cifras que nos dan pues hablan del 96.1% de la no denuncia. ¿Esto qué quiere decir? Que pues prácticamente se están denunciando solamente cada 4 casos, lo cual es muy bajo. Necesitamos obviamente tener mucha confianza en la autoridad, pero sobre todo establecer como parte de los protocolos de lo que platicamos en semanas anteriores, en los protocolos de seguridad, tener la denuncia como un principio elemental de ética profesional y generar esto sí o sí. Si no generamos una denuncia, no hay una carpeta de investigación. Si no hay una carpeta de investigación, no hay delito que perseguir. Y si no hay delito que perseguir, los delincuentes seguirán en la calle. Y al hablar precisamente de la seguridad en las empresas, nos encontramos con factores muy determinantes en donde nos llevan a identificar que mucho se debe a factores internos, de faltas de control. Hablábamos también en programas anteriores sobre lo que sucede con estos protocolos de seguridad y la planeación que debemos de hacer en nuestros organismos, en nuestras empresas, incluso en la casa con la familia, para poder conservar nuestro patrimonio. No hay nada más importante para un empresario que arriesga todos los días su patrimonio que el hecho de que tenga falta de controles internos y sobre todo delitos que muchas veces ni siquiera son reportados. En fin, va a ser un programa muy especial. La verdad que esto lo quiero dedicar a todos los amigos, colegas, empresarios, aquellos emprendedores que piensan tener una empresa. En verdad piénsenlo 2 veces porque si no tienen ustedes más allá de esos planes de control de producción, de calidad, de marketing, de sistemas, de recursos humanos, de operaciones, de finanzas, la parte fiscal, si no hay un control estricto en materia de seguridad, en verdad se pueden meter en serios y graves problemas en el presente, ni siquiera para el futuro. Muchas veces, si no es el core del giro del negocio, la seguridad, muchas veces generamos acciones, pero no intervenimos con los temas de seguridad como parte de estos procesos de rutina del negocio. Ahí es donde necesitamos, en verdad, si no tenemos un departamento de seguridad profesional que avale estos protocolos, pero desde el diagnóstico de vulnerabilidades o este análisis de riesgo y la perfilación de todos los colaboradores, la credencialización, el control de acceso, en verdad, busquemos empresas serias, profesionales, que se dediquen de tiempo completo a hacer este trabajo con la normatividad adecuada y entonces su negocio funcione. De otra manera, pues sí, podrá estar muy bien el negocio, sea gastronómico o sea de cualquier tipo de industria, como puede ser la automotriz, la maquila o la venta de cualquier producto o servicio, pero si no tenemos procesos de seguridad muy firmes, procesos de seguridad que estén regulados, que tengan auditorías, que además esté validado por profesionales y ejecutado por profesionales, el negocio no funciona. Hoy, así como cuando determinamos qué casa comprar, lo primero que vamos a identificar más allá de la fachada y si tiene las recámaras adecuadas o si es bonita, lo que buscamos es que sea la ubicación segura. Lo mismo con los negocios. Hoy poner un local comercial, si no está en una zona segura, si no está bien vigilado y sobre todo tenemos procesos internos que coadyuven a esta seguridad del negocio, el negocio quiebra. No porque el producto, el servicio o el mercado o la competencia o el precio
que normalmente son las cosas que estamos considerando cuando tenemos una empresa, sino realmente porque no tenemos esa capacidad para poder controlar aquellas condiciones en donde no somos expertos. Acérquense a la USAC, por ejemplo, que ahí hay empresas que están reguladas. Soliciten a la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana el registro de las empresas que están reguladas, porque lo que queremos precisamente es que contraten empresas serias y formales. Y bueno, entre esas empresas, pues por supuesto que está Guardián, en el 9981 39 11 71, a sus órdenes 24/7. Tenemos un equipo experto, profesional y con más de 38 años de experiencia a su servicio las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que vamos a entrar en materia, y cuando hablamos precisamente de la seguridad en las empresas, necesitamos encontrar 5 o 6 aspectos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con los controles de acceso, para que identifiquemos quién entra, quién sale, así sea el colaborador interno o sea un proveedor, o cuando llega la autoridad. El control de acceso hoy, más allá de llevar una bitácora y un control, lo tenemos que ver ya con la tecnología, inclusive con cámaras con inteligencia artificial, para poder decir, mira, a las 10 de la mañana va a venir una persona, y que nos avise cuando el rostro de la persona lo tenga la cámara identificado. También el tema del robo hormiga. Este robo se da en casi todas las industrias, pero sobre todo cuando hay mucho inventario, y vamos a hablar también de ello. Otro de los puntos fundamentales es el control interno con los perfiles de las personas que contratamos. Muchas veces puede tener la persona la capacidad, la experiencia y el conocimiento técnico del trabajo que va a realizar, pero no siempre conocemos esta parte de moral y de ética. Así que mucho cuidado con el tema de control interno. El tema de las alarmas. Hay muchas condiciones para que establezcamos estas zonas seguras, poner alarmas y con sensores de movimiento, con luces estroboscópicas, con sirenas acústicas, para que nos alerten, nos alarmen ante alguna intrusión. Así que, sin mayor preámbulo, quisiera hablarles sobre el tema de robo hormiga. Bien, vamos a dar 5 datos preventivos en materia de robo hormiga. Por ejemplo, en la industria hotelera, la gran mayoría de los hoteles hoy día se encuentran en estos pagos de todo incluido. Pero imaginémonos, ¿no?, el equipo de trabajo que tiene un hotel, más allá de los temas de atención al cliente, alimentos y bebidas y las recamaristas, sino hablando ya en hacer números a nivel estratégico, cuánto realmente paga un huésped y cuánto recibe. Y es ahí donde muchas veces hay pérdidas por el mismo personal interno. Hemos tenido nosotros casos en estos análisis de prevención de fraudes en donde ya hay grupos de forma interna dentro de los hoteles haciendo operaciones ilícitas, no nada más cobrando más por una noche de hospedaje, o peor aún, ni siquiera reportando estas noches de hospedaje, sino también concierge que están haciendo negocios utilizando la misma fachada del hotel, o para la renta de camastros o la venta de bebidas. Por ejemplo, en el caso de todo incluido, imaginemos que un huésped de pronto saca un billete de $10, se lo da al barman, y el barman está 5, 6, 7 horas dándole bebidas y dándole este tipo de consumos al huésped. Por supuesto que con $10 jamás compraría, aún siendo una propina de todo incluido. Entonces hay este tipo de operaciones que se encuentran en muchos de los hoteles y que ni siquiera el área de seguridad se da cuenta, porque está viendo otro tipo de aspectos de seguridad. Seguridad industrial, el tema de seguridad electrónica, pero eso tiene que ver con la interpretación de conocer el perfil de los colaboradores. Más allá de ser gente que tenga muchos años, pues también seguramente conoce muy bien la operación, ya sabe cómo sí hacer las cosas para poder delinquir, y termina siendo esto un acto que le va a provocar pérdidas muy muy grandes al hotel, o incluso el tema de la salida de alimentos. Imaginemos los hoteles cuánto no consumen de alimentos, cuánto es lo que realmente se reporta y cuánto sale. Pero no nada más en el tema de hotelería. Yo les podría decir que en nuestra experiencia, muchas de las empresas dedicadas, por ejemplo, al traslado de alimentos en general, en la industria logística,
pues una cosa es lo que pesa en fría y otra cosa es lo que va a pesar cuando llega a su destino. Entonces, el ponerle hielo, ¿no?, a estos alimentos congelados, pues generan un mayor peso. Ahí está la báscula, ahí está el registro, pueden ver la cámara lo que pesa, y ya cuando se descongela, ya aparecen otros pesos. Entonces ahí puede haber, con el hielo, ¿no?, de los congelados en la industria de refrigerados, todo lo que se puede ir como pérdidas, o incluso en las empresas dedicadas al retail, tienen muchísimo inventario y muchas veces lo ponen como merma solamente, y esta merma pues impacta también cuando es una merma provocada por alguna condición de algún razonamiento lógico, pues es entendible, ¿no?, que se echa a perder un producto que no se vendió. Bueno, pues ahí está la prueba del producto, pasaron tantos días de su ingreso a la salida que no hubo, y entonces hay una pérdida ahí que está controlada, regulada de cierta manera, y es una merma que impacta directamente al negocio, pero ya está dentro de este business plan del negocio. El problema es cuando hay empleados con una condición de ética que no tiene nada que ver con su profesionalismo y van a incurrir en actos delictivos. Y este es un tema de mejores prácticas que hay que estar revisando, sobre todo con auditorías muy serias de normatividad. En fin, entonces estos temas dedicados al robo hormiga, la parte 1 del tip preventivo tiene que ver con un control interno, establecer políticas serias, procedimientos y sobre todo un inventario y el manejo de los recursos, si es en frío o es en seco, o bien son áreas que están restringidas, están protegidas. Estos inventarios, ¿quién los hace? ¿Quiénes participan? ¿Cada cuánto se hacen? Otro punto importante es la selección de personal y confianza. Realizar procesos en verdad de selección que vayan más allá de un currículum, si nos hagan entrevistas profundas, entrevistas psicométricas, que se pueda dialogar con la persona, conocer su expertise y también hacerle llamadas a las empresas donde estuvo antes trabajando y pedir referencias. Más allá de un currículum con comprobantes de estudios, de domicilio, si es casado o no, y sus señas particulares, tenemos que llegar hasta las consecuencias más importantes a detalle, y muchas veces salen de trabajar de un lugar para ir y delinquir a otro y luego de manera como trampolín a otro y a otro y a otro empleo. Entonces la parte de selección de personal es fundamental que veamos al área de recursos humanos no nada más como ese filtro para ver sus competencias, sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas, su experiencia y conocimientos, sino también su forma de vida, saber qué gustos tiene, qué hobbies tiene, cuáles serían esas condiciones de riesgo que él puede tener dentro de su ambiente personal o familiar, que lo pueden llevar inclusive a tomar decisiones delictivas, que si en su momento no los está pensando, cuando tenga la oportunidad y empiece a valorar si robar con o sin el consentimiento de su jefe o de compañeros de trabajo, porque hay quienes los hacen también de forma organizada, se convierte en una delincuencia organizada con la coparticipación de ejecutivos o mandos medios o inclusive de compañeros de trabajo. Esto es muy muy importante, la selección y el grado de confianza. Utilizar las herramientas de videovigilancia también es muy importante. Hoy ya se tienen programas, de hecho en Guardián ya tenemos programas para poder configurar tu cámara normal, la que tienes ahí en tu negocio, y convertirla en una cámara inteligente con una programación, y esto te puede llegar directamente a mostrarte en tu equipo celular aquella persona no gratas que no quiere que entre, o bien poder identificar, sobre todo en aquellos negocios de retail, aquellos comportamientos anormales, o dentro del mismo hotel, o inclusive si vas a rentar tu casa, también poder identificar a qué horas llegó la persona o a qué horas salió el huésped anterior. Entonces, hoy el tema de tecnología es fundamental para la seguridad, pero nuestras cámaras las podemos convertir con programas inteligentes, con IA, una cámara convencional a muy bajo precio y además demasiado rápido, con muchísima información entregable. Los controles de acceso, como bien dijimos, tener estos reportes de quiénes entran, quiénes salen, en qué horarios, y además si sabemos que van a haber trabajos de mantenimiento, sobre todo los que son nocturnos, pues esto conocer cuántas personas ingresan, con qué material, con qué herramientas ingresan, y tener estos registros para que en algún futuro podamos identificar quiénes estuvieron presentes en nuestro inmueble.
Siguiente tema, el inventario frecuente. Sabemos que en el caso de robo hormiga, pues muchas veces es porque no tenemos un inventario actualizado. Ahí tenemos la copia de la copia que se utilizó en alguna ocasión, pero ni siquiera tenemos un registro en un formato, no hay folios. Yo les diría por experiencia que hagan información cruzada. Si alguien va a acceder a alguna herramienta, algún equipo dentro de alguna bodega que esté inventariado el material, entonces que tenga la firma de autorización, y además hoy por un WhatsApp, un correo electrónico, un grupo o una llamada telefónica podemos confirmar la aceptación y la validación de esa firma que tengamos en algún formato de registro. Todo eso en ISOs, como es el 18788, Sistema Integral de Gestión de Riesgos, ahí están contenidos estos aspectos de control de inventario. Lo mismo sucede en el ISO 9000, procesos, sistemas de gestión de calidad en los procesos, no entregar nada que no esté previamente autorizado, y además te tiene que valorar el hecho de sacarlo de inventario. Si no se saca de inventario, entonces ahí hay una falta de control en estos sistemas, y esto nos va a impactar más adelante en nuestras métricas, en los números, en las KPIs, y por supuesto nos va a impactar mucho en la consecución de los objetivos. Por último, en el caso de robo hormiga, vamos a hablar de esta cultura de integridad. Si en las organizaciones no tenemos una cultura de seguridad y permeamos desde el director general, o en este caso desde los propietarios, presidencias, CEOs y demás, hasta el último los colaboradores, con una cultura de seguridad, entonces simplemente hay un desorden, hay una falta de capacidad de tener controles. Es sumamente importante que esta cultura de seguridad no nada más sea a través de políticas de cumplimiento cuando algo sucede, algo coyuntural, sino en verdad formemos manuales de organización y funciones con los perfiles adecuados del personal, como dijimos hace un momento, pero también con esta capacidad para poder intervenir cualquier situación en donde simplemente por una simple sospecha nos parezca que está siendo probablemente la comisión de algún delito. Entonces, en pocas palabras, hay que hacer pruebas de control de confianza, hay que hacer entrevistas, hay que conocer a las familias, hay que conocer a los proveedores, hay que conocer a las empresas anteriores donde conocieron nuestros colaboradores su primer empleo, probablemente, y cómo eran ellos y cómo poco a poco se fueron transformando en lo que son ahora. Entonces, conocer este pasado histórico de nuestros colaboradores, más allá de lo que hoy son, en verdad que es sumamente importante. Ahí podemos encontrar hábitos de consumo, podemos saber si el colaborador a lo mejor consumió drogas en el pasado, o fue alcohólico, o tuvo alguna denuncia, alguna demanda por haber cometido algún delito. Y en el presente, bueno, si la persona ya fue recuperada socialmente, por supuesto que también las empresas tienen que tener ese voto de confianza en ese nuevo ciudadano, pero para eso hay que generar una cultura de seguridad. Muchos nos estuvieron hablando para preguntarnos cuándo pasábamos este programa. En verdad que hablar de seguridad en las empresas nos da muchísimas aristas, nos da muchas condiciones para poder encontrar las formas del cómo sí, porque no hay nada más importante para un empresario que cuidar su negocio, y no siempre puede estar físicamente ahí. Por eso, el segundo tema es los controles de acceso, y también vamos a dar 6 aspectos importantes de manera preventiva cuando regresemos de este corte comercial. No se pierdan, estamos en guardia. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. En 1847 comenzó uno de los capítulos más importantes de la historia del sureste mexicano, la Guerra de Castas. El conflicto estalló tras años de despojo de tierras, abusos y condiciones de explotación que enfrentaban las comunidades mayas, quienes decidieron levantarse para defender su territorio, su identidad y sus tradiciones. Líderes como Manuel Antonio Ay,
CITOPAD encabezaron este movimiento que logró recuperar gran parte de la península de Yucatán y dio origen a Chan Santa Cruz. Hoy Felipe Carrillo Puerto, uno de los principales símbolos de la resistencia maya. Aunque el conflicto concluyó a principios del siglo XX, su legado permanece vivo en la cultura, las tradiciones y la identidad de Quintana Roo. Conocer la historia es entender el origen de un pueblo que nunca dejó de luchar. Las imágenes captadas con dron por Grupo Cantón Informa muestran a varios monos araña desplazándose entre los techos del fraccionamiento Selva Escondida, en Puerto Morelos, donde se desarrolla el proyecto inmobiliario Gran Selva de la constructora Grupo Miraro. Vecinos de la zona aseguran que la deforestación ha reducido el hábitat natural de esta especie protegida, obligándola a acercarse cada vez más a las viviendas en busca de alimento y refugio. Ante esta situación, habitantes piden la intervención de las autoridades ambientales para verificar el impacto del proyecto y garantizar la protección de la fauna silvestre. Entérate de más noticias en Grupo Cantón Informa. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento. Amigos y amigas, regresamos a En Guardia en esta segunda cápsula del programa de hoy, que está muy interesante. Nos estuvieron llamando y haciendo ya que este programa fuera posible con tantas llamadas y mensajes, porque en verdad los empresarios no la estamos pasando bien. Estamos en un país bastante convulsionado. Sin embargo, déjenme decirle que también se han hecho muchas mejoras. Hoy el tema de denuncia y creer en las autoridades, tenemos que empezar nosotros como ciudadanos, como empresarios, a fomentar esta cultura de seguridad y dar ese voto de confianza. Estuvimos el día de ayer en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el C5, los empresarios platicando con el secretario de Seguridad Ciudadana, y nos daba cifras. Ya se ha ayudado mucho a la misma institución con investigaciones, y ahora ya pueden también participar en la investigación, y estas cifras de denuncia han ayudado muchísimo, aunque aparentemente al haber más denuncias hay más condiciones de riesgo para la ciudadanía. Pues también es importante entender que si no hacemos esta denuncia, pues no se inicia una investigación y el resto de las autoridades pueden también intervenir en la procuración de la justicia. Yo les diría que hay muchos avances, estamos impulsando para que las cámaras de sus negocios puedan estar interconectadas al C5. Hay total certeza, garantía, confidencialidad, y nos va a servir para tener muchísimos más ojos en nuestra ciudad y poder observar y darle seguimiento a lo que va sucediendo. A lo mejor el accidente o el robo al comercio que sucedió 10 cuadras atrás, bueno, se puede venir dando este seguimiento puntual hasta poder dar con el delincuente. Ayúdenos, por favor, a generar ese voto de confianza en hacer que efectivamente se tengan estas cámaras interconectadas, las mayor que se pueda, para que sean muchos más ojos dentro de la ciudad y la autoridad pueda hacer su trabajo. Sin duda, lo que está haciendo la seguridad privada también es una profesionalización. En USAC tenemos pilares fundamentales. Uno de ellos es precisamente contar con todos los protocolos necesarios, desde el perfilamiento de la persona hasta su capacitación, pasando por la supervisión, pasando por una muy buena operación y patrullajes, y ocupando las herramientas tecnológicas que existen para que podamos tener profesionales de la seguridad y no nada más unos simples guardias o vigilantes haciendo un trabajo pasivo. Necesitamos tener actuaciones en verdad profesionales para ayudar que este destino y sobre todo nuestro país pues sea mucho más seguro. Bien, pues queremos aprovechar también para felicitar a Red México Emprende, en donde está haciendo una carrera
el próximo 13 de septiembre del año 2026, Red México Emprende va a emprender una carrera de 5 kilómetros donde se están buscando patrocinadores, estamos buscando que haya muchísimos corredores y ahí esperamos a usted que nos está escuchando, nos está viendo, para que se inscriba y estos 5 kilómetros los pueda correr por una causa muy, muy importante, que es precisamente ayudar a la comunidad de emprendimiento desde jóvenes, mujeres, hombres que quieran emprender. Ahí en México Emprende tienen un destino muy importante. Prepárense en Cancún a las 6 de la mañana, ya con el solecito, para que estemos todos listos. Ahí vamos a estar corriendo el día 13 de septiembre. Se llama Viva México Corredores. Así que felicidades a México Emprende, a cargo de la doctora Sofía López, la presidenta de México Emprende en Quintana Roo, que está llevando a cabo esta iniciativa para toda la familia, para todo público. Inclusive va a haber una carrera de botargas. Aquellas empresas que tengan su botarga, llévenla a la carrera, va a estar muy divertida y estoy seguro que nos va a ayudar mucho, sobre todo a formar emprendedores. Lo que México Emprende está buscando es precisamente que tu emprendurismo pases a ser una empresa formal, constituida, que esa idea que tienes hoy en la cabeza y que se te va a ayudar a impulsar no nada más aspectos de tipo comercial o marketing, sino también financieros. Ahí es donde estamos interviniendo en Mercadometa a través de Smart Capital, en financiamiento para emprendedores. Recuerden el teléfono 9981 39 11 71. Si usted es emprendedor o es una empresario que requiere un financiamiento, llámenos y nosotros lo vamos a canalizar con un área comercial para que un ejecutivo de cuenta, un asesor experto en finanzas, le puede dar ese servicio sin ningún costo adicional. Aclaro, sin ningún costo adicional. Bien, siguiendo con el tema de hace un momento, que como tema principal es la seguridad en las empresas, hablábamos del robo hormiga en la primera cápsula y en esta segunda cápsula vamos a hablar de los controles de acceso. Vamos a dar 6 tips importantes como medidas de prevención en temas de control de acceso. El primero, las identificaciones. Sabemos el tema de clonación de tarjetas de identidad, desde un INE, una licencia, un pasaporte, es relativamente fácil y hoy con la IA pues mucho más. Pero hay que verificar la identidad de todo el personal de colaboradores, de todo el personal de visitantes, de todo el personal de proveedores, para poder conocer sus registros, qué hora entraron, a qué hora salieron, quiénes, qué llevaban, las placas, el vehículo que ingresó, qué tiempo estuvo dentro de las instalaciones, este tiempo de estadía. Y este registro nos puede ayudar mucho a tener indicadores, a tener métricas. ¿Cuál es la hora de mayor flujo? ¿Cuál es el día de mayor siniestralidad? ¿Cuáles son los tipos de siniestros que van ocurriendo? Estas incidencias que tenemos normalmente, y sobre todo en condominios o en empresas en donde tengamos muchos colaboradores, hay registros de colaboradores que nunca van al trabajo y están en la nómina, y esto es pérdida para el propietario o los socios de la compañía, y además pues ni siquiera están dados de alta en el Seguro Social y terminan con una pensión sin haber ido a trabajar. Y de estos hay muchos casos, y justo hemos platicado también con el delegado del Seguro Social sobre este tipo de inconvenientes en el Infonavit. En fin, hemos tenido muchísimo diálogo con las autoridades y nos vamos encontrando con que este tipo de malas prácticas, pues hay responsables dentro de las empresas. Por eso es importante el establecer políticas serias, tener un reglamento perfectamente bien constituido en donde las faltas se puedan identificar fácilmente, de manera sencilla, pero sobre todo que tengan una repercusión jurídica y financiera, de ser posible, contra aquellos que están atentando contra los intereses del negocio. Así de simple. Entonces, en el control de acceso, la identificación. Segundo tip preventivo, las autorizaciones claras. O sea, ¿por qué va a ingresar la persona o el proveedor? Debe estar previamente identificado, debe haber un correo de autorización o debe de haber, a lo mejor en algún grupo de WhatsApp, esa constancia de que efectivamente van a ingresar estas personas. Normalmente ocurre, y hoy se está dando
este fenómeno delictivo de que hablan de parte del propietario, del director o de alguna área, diciendo que por favor hagan entrega de tal paquete, que le acerquen a la entrada que va a pasar una moto o un taxi o un Uber y que entreguen tal o cual sobre o recurso económico. Y también ha sucedido muchísimo en los domicilios particulares, con las empleadas domésticas. Ellas también tienen redes sociales, ellas también tienen su página de Facebook, ellas también tienen su Instagram, ellas también son vulnerables, conocen sus hábitos, se toman fotos y se ve, ¿no?, el interior de la casa, se ve todo lo que sucede adentro, inclusive hasta videos, y también saben cuando no están los patrones dentro de la casa. Entonces, muchísimo cuidado. Un 60-70% de los robos que suceden dentro de la industria, hablo de las empresas en general, vienen siempre de la participación en primera o en segunda instancia de colaboradores internos. Y sobre todo cuando esos colaboradores, por alguna causa no muy bien justificada, salen mal de la empresa. Se desquitan, no nada más como era en el antaño rayándole el carro al patrón o al director general, sino hoy haciendo actos delictivos de delincuencia organizada a ese nivel. O sea, hablamos de robo de identidad, clonación, programas o inclusive baja de recursos. O sea, literalmente los recursos de la empresa a través de estos tokens o claves interbancarias que tienen acceso a este tipo de información para poder hacer transacciones. Ahí el personal de sistemas debe de estar muy robustecido con protocolos muy serios y sobre todo con políticas muy firmes en donde toda la gente que trabaja en una empresa, todo colaborador, no importa el tamaño que sea la organización, no importa los perfiles o el nivel escalafonario de la organización, pero tienen que estar perfectamente bien sabidos de que hay consecuencias muy serias, hasta la cárcel de ser necesario, en caso de que delincan contra el negocio. El tercer punto, el registro y monitoreo. De nada nos sirve este registro, el control de acceso y la bitácora si no hay un monitoreo permanente. Esto tiene que ver con inteligencia, con información, análisis y toma de decisiones para convertirlo en un ciclo de inteligencias muy serio. ¿A qué me refiero? A que debemos de conocer cuáles son los hábitos dentro del negocio. Horas de entrada y salida, aquel que llega tarde, a lo mejor me doy cuenta una vez, pero puede ser que esté teniendo otro trabajo, puede ser que le quede cerca su lugar de trabajo, o puede ser una conducta ya a lo mejor hasta sabida por sus jefes inmediatos y no hay ninguna consecuencia. Pero eso es lo menos. Lo más importante es que a lo mejor ingresa a espacios no autorizados. A lo mejor alguien dedicado a mantenimiento dirá, bueno, pues estoy haciendo mantenimiento y voy con mi overall y tengo mi credencial o mi control de acceso automatizada y entra y tengo un registro y limpio, pero luego hay documentos, pueden hacer uso de esos documentos, pueden tomarle fotografía hoy, a nadie se le permite casi el que los celulares los dejen. Inclusive ayer tenía yo una plática con una empresaria y dice, mira, no les puedo quitar los celulares simplemente porque si hay un sismo, porque también no estamos ahorita en un tema importante que va a ser uno de los programas que más adelante vamos a tener, que nos han pedido mucho, el tema de alerta sísmica, con qué hacer antes, durante y después, cómo prepararnos ante un sismo, ante un terremoto. Vamos a tener ese programa. Decía, y en caso de un sismo, pues la persona quiere mandar su ubicación, la persona con esto puede estar grabando, puede mandar a lo mejor información, pues sí. Y tenemos que luchar contra eso. Hay una ley también de protección de datos. Sin embargo, ¿qué sucede? Si vamos a entrar a áreas, imaginémonos un site, ¿no?, de un shelter de comunicaciones en donde hay aparatos, hay equipos y estamos ingresando y estamos tomando fotografías de estos espacios confinados que son además confidenciales, con una secrecía importante de información. O vamos a entrar a una junta, pueden estar grabando los colaboradores o pueden estarle tomando fotografía a esos proyectos, a esos planos, a esos programas que ni siquiera han salido a la luz. Pues eso también es un delito. Por eso los colaboradores, al ingresar, no nada más firman un contrato, sino también firman un convenio de confidencialidad en donde no les permite divulgar ni de manera impresa ni por escrito ningún tipo de información, ni audio, ni video, absolutamente nada. Entonces, este registro de control de acceso
si no se tiene un análisis predelictivo para conocer los hábitos, el comportamiento dentro del hotel, dentro del restaurante, a lo mejor del cocinero que de pronto entra a los cuartos fríos y saca y sale por la puerta de proveedores y hace entrega de este tipo de productos. Bueno, hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, este registro y monitoreo forma parte fundamental del control de acceso como un punto muy importante en la prevención. El control vehicular, mucho de lo que sale en los negocios, pues no sale en las manos, ¿no?, del colaborador, sino a través de estas bolsas que de pronto no hay un registro adecuado y pasa como basura o va a parar dentro de una caja con alguna marca distinta y termina en la cajuela y hay salidas de productos. Entonces estas inspecciones vehiculares deben de estar muy bien validadas, deben de estar controladas, debemos de tener un registro preciso y solamente permitir el acceso a aquellos vehículos que exclusivamente sean los autorizados y acorde al tipo de operación. En los patios de maniobra en donde hay trailers, por ejemplo, nosotros en Guardián, que tenemos una división de seguridad logística, conocemos perfectamente en los CEDIs, en los patios de maniobra, cuáles serían estas condiciones de tiempo de entrada y salida de los vehículos, la estiba de la mercancía, toda la recolección de los mismos enseres que van a poder ser utilizados para la estiba de la mercancía, y no nada más la mercancía per se, sino herramientas, maquinaria, personal interno, personal externo, equipo de trabajo, que también es muy importante tener el control de ello, y para eso se requiere un control. Los vehículos, si son de flotillas propias, recomendamos obviamente tener GPS. Nosotros tenemos una división exclusiva de seguridad logística en donde tenemos GPS, donde tenemos central de monitoreo de cámaras de alarma y de rutas también con los GPS. Le llamamos monitoreo dedicado cuando ya tenemos preestablecidas las rutas y monitoreos por excepción cuando tengamos algún caso exclusivo que algún cliente nos diga, oiga, quiero que me monitoree de punto origen a punto destino a este tractocamión, o si tenemos una flotilla de vehículos utilitarios, bueno, vamos a mandar a taller, pero no puede salir de taller. Muchas veces mandamos los vehículos, sobre todo los que son de flotilla, en donde perdemos el control de dónde están los vehículos y de pronto son utilizados fuera de las operaciones de tu empresa. Por eso es muy importante tener monitoreo dedicado o monitoreo por excepción y que haya un departamento específico dedicado al monitoreo de esta seguridad logística de las unidades. Otro punto importante es el acompañamiento de visitantes. De pronto creemos que conocen las instalaciones, imaginemos que sucede algo en tiempo real, alguna condición derivada de algún conato de incendio, de algún sismo, y se encuentra un visitante o un proveedor dentro de nuestras instalaciones. Casi nunca hay una política de que el visitante o el proveedor conozca a ciencia cierta el mapa, qué áreas son las restringidas, solamente cuáles son los puntos donde debe de esperar, si hay alguna situación de riesgo, como dije hace un momento, cuáles son esos puntos de reunión o el punto de reunión en caso de alguna instalación, o estas salidas de emergencia. Normalmente echamos de menos, ¿no?, una condición de riesgo que pueda suceder. Por ejemplo, las escuelas, en casos de sismos, como sucedió en México en el 2017, ¿se acuerdan? Estos casos de las escuelas en pleno horario de estudiantes, bueno, y el registro de estudiantes, ¿cuántos vinieron a la escuela? Si el profesor tenía una lista hecha a mano, ¿no?, de la lista de asistencia de los alumnos, y cómo saber si realmente el alumno llegó o no. Hoy el tema de control de acceso a través de la electrónica es básica, es primaria. Por eso, tener este acompañamiento de visitantes es algo prioritario dentro de los protocolos de seguridad de cualquier empresa. Vamos a ir a un corte comercial y recuerden, soy el Dr. Capitán Manuel Gerveles y estamos en Guardia. 3 emisiones. En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. En un momento regresamos. 96.1 FM. Señal con valor en Playa del Carmen. Grupo Cantón.
Semáforo de alerta por huracanes. La mejor forma de proteger a tu familia es estar preparado. Conocer el significado de cada color del semáforo de alerta permite actuar a tiempo. En Felipe Carrillo y Puerto se reducir encuentra riesgos. uno de los lugares más emblemáticos de la cultura maya, el Templo de la Cruz Parlante. Su origen se remonta a la Guerra de Castas en 1850, cuando este símbolo espiritual se convirtió en una guía para el pueblo maya durante su resistencia. Con el paso del tiempo, la cruz parlante se transformó en una expresión única de fe, donde se fusionan la cruz del cristianismo con la ceiba sagrada, árbol que representa la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo en la cosmovisión maya. Más de 170 años después, esta tradición sigue viva gracias a los dignatarios mayas y a los centros ceremoniales que preservan este legado. Un sitio que recuerda que la historia y la identidad de Quintana Roo también se escriben a través de sus raíces. Sigue las noticias en Grupo Cantón Informa. En Felipe Carrillo Puerto se encuentra uno de los lugares más emblemáticos de la cultura. Las imágenes captadas con dron por Grupo Cantón Informa muestran a varios monos araña desplazándose entre los techos del fraccionamiento Selva Escondida, en Puerto Morelos, donde se desarrolla el proyecto inmobiliario Gran Selva de la constructora Grupo Miraro. Vecinos de la zona aseguran que la deforestación Con En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento. Pues esta tarde estamos invitando sobre todo a los empresarios, empresarias, emprendedores, que pensemos en seguridad. Cuando tenemos un negocio, no nada más es la comercialización de nuestros productos y servicios y la atención al cliente. En muchas condiciones que aparentemente están aseguradas, no tenemos los protocolos, no contamos con la normatividad, no sabemos porque no existe un departamento de seguridad profesional que lleve a cabo este tipo de procesos de forma rutinaria. Lo más triste es saber, como empresario, que fuimos víctimas de algún delito por nuestro personal interno. Yo creo que eso duele muchísimo porque invertimos mucho, no nada más en su capacitación, en su contratación o uniformarlos, sino en darles ese voto de confianza. Pasamos de un tema profesional a un tema de ética personal, de moral. Y verte en una condición así, cuesta mucho trabajo creerlo, pero es más común de lo que pensamos. A todos en algún momento nos ha sucedido, tenemos datos estadísticos de que el 46% de las empresas han sufrido en el último año una condición de robo o extorsión. O sea, 1 de cada 2 empresas. Esto es altísimo. No hay mayor filtro que hacer los procesos de forma adecuada en materia de seguridad. No nada más dejárselo a la intuición. Muchas veces la corazonada, la intuición, pues sí, nos ayuda en mucho, ¿no? A saber si tengo esa sensibilidad para saber si mi colaborador me dice la verdad o no. Pero pongamos protocolos muy serios, procesos muy estrictos, de forma elemental, para que lo piensen 2 veces. Es mejor tener políticas y procesos perfectamente bien definidos, que desde su contrato puedan identificar que hay un reglamento interior que los va a señalar como posibles culpables de la comisión de un delito si tienen ese tipo de comportamientos. Solo el mero comportamiento, un comportamiento inadecuado de un colaborador en una empresa se puede transformar en la pérdida de un cliente. Una mala contestación vía telefónica, mal escrito un correo o un WhatsApp, o aprovechando que hoy con tanta apertura de tecnología se hagan pasar por un ejecutivo o dar un precio que no es, ofertar algo de manera innecesaria, nos pueden echar a perder el negocio. Por eso cuando hablamos de seguridad en empresas nos encontramos con muchísimos factores en donde debemos de tener literalmente los ojos dentro, los ojos puestos, no nada más en el tema fiscal, contable, me refiero a la parte financiera, que sí es muy importante, poder leer un estado de resultados, saber leer
estos documentos que nos pueden llevar a nosotros a establecer estrategias financieras adecuadas, ¿no? Un balance general, el tener KPIs con estadísticas firmes de las ventas del negocio, sí, pero hay que hablar hacia adentro con el comportamiento del personal, saber sus hábitos de consumo, saber cómo es su entorno, cómo vive, qué necesidades tiene y sobre todo también tener ese acercamiento para generar esa condición de confianza y evitar que tú como empresario te puedas convertir en víctima de esa necesidad de tu colaborador. La parte preventiva de este punto importante de la colaboración de nuestros empleados, primero está la selección de personal. ¿Cómo poder yo tener un departamento de recursos humanos con un proceso de selección de personal lo mejor posible? Tiene que ver con intervenir realmente hasta llegar a conocer aspectos de su vida personal. Me refiero a hábitos de consumo, me refiero a verificación constante de sus antecedentes laborales, como dijimos en la primera parte de estas cápsulas, y aún así, ya que está dentro, bueno, seguir haciéndole evaluaciones periódicas de control de confianza, no importa que no haya estado participando en una situación ilícita, para hacerle una evaluación grafológica, una evaluación de test de perfil psicométrico, una evaluación de control de confianza a través de un polígrafo o a través de un análisis de voz a distancia o inclusive por sistemas de detección de iris. Esto lo debemos de tener como parte ya de los procesos de rutina para que simplemente sea una acción más que tiene que hacer el colaborador en materia de recursos humanos para control de confianza. No precisamente tiene que haber un caso de investigación y satanizar el proceso. No, es de rutina. Si no tienes nada que ocultar, pues por supuesto que debes de dedicarle ese tiempo a tu empresa para decir, aquí estoy, dígame cómo puedo ayudar y aperturar cualquier información que sea necesaria. Otro punto importante es la capacitación. Si no tenemos plenamente capacitados a los colaboradores para que conozcan estas políticas de seguridad, la ética, el manejo adecuado de la información, el 80% de los delitos de extorsión vienen de adentro. O sea, alguien que ya conoce al empresario, sabe cuánto tiene, sabe lo que debe, sabe de qué manera puede extraerle esa información importante. Entonces hay que establecer estos controles exhaustivos, diría yo, en el manejo de la información. Por eso la capacitación de todas las áreas y de todos los niveles de los colaboradores, no nada más se la tenemos que dejar a recursos humanos. El área de operaciones tiene que capacitar no nada más al área de operaciones, sino también al resto del personal para que sepa qué es lo que hace el área de operaciones, porque nos hemos encontrado que por la ausencia de algún colaborador de pronto ponemos a trabajar a alguien de otra área que no pertenece, que no es especialista, que no tiene experiencia en manejar alguna maquinaria y terminamos en consecuencias muy desagradables, inclusive hasta pérdidas de vidas, solo por continuar la operación, por darle ese seguimiento a la producción. Y bueno, pues esa catástrofe va a ser irreparable. Entonces, mucho cuidado con el exponer a personas que no se encuentran preparadas, que no tienen esa expertise en el manejo de alguna herramienta, alguna maquinaria, sobre todo en temas de electricidad, temas de máquinas de corte en las empresas. Vamos, lo básico, ¿no? Ponemos a un mesero de cocinero porque nos falta un cocinero. Entonces, ahí es donde ocurre la situación de riesgo. Y el peligro es inminente cuando se está acercando esa posibilidad de riesgo, y el peligro se va acercando si no estamos bien capacitados, si no son los perfiles adecuados, si no hay una supervisión que pueda identificar a tiempo, de forma preventiva, estos riesgos. Otro punto importante es el monitoreo de las actividades. En todas las industrias hay riesgos, sí. Hay unas industrias que obviamente por su propia naturaleza requieren de una supervisión. El supervisor debe de ser alguien que tenga el criterio y la capacidad y la experiencia suficiente de haber manejado ya
la maquinaria en la industria, pero también el manejo del recurso humano. Grandes riesgos se tienen sobre todo en temas de carácter, de temperamento, riñas hacia el interior, esa parte en donde el colaborador por alguna situación que ni siquiera es de índole profesional, hay un conflicto de interés interno, porque hay un familiar trabajando dentro, porque se le dan privilegios a algún colaborador, o simplemente no me relevaste a tiempo, o me hablaste de mala manera y con mi estrés y tus malas formas termina esto en una condición de riesgo para la empresa. Ese es el tipo de riesgo silencioso que hay en muchas industrias, sobre todo en donde el recurso humano, a pesar de ser un departamento que está en constante contacto y colaboración con los empleados, es muy silencioso, no se da cuenta en el buen sentido. No es que deje de hacer su trabajo porque no tenga la capacidad. Muchas de las veces hay situaciones de riesgo laboral por desconfianza entre los propios colaboradores. Así que mucho cuidado con este tema de la supervisión. Otro tema, como dijimos, el control de acceso de los propios compañeros de trabajo, tener horas de salida, horas de entrada. Se está cambiando mucho la reglamentación desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que por cierto estuvimos también en una reunión con ellos muy importante, conociendo estos cambios fundamentales que está habiendo en las horas de trabajo de los colaboradores. Y bueno, a veces por hacerlo rápido, el no tener esta capacidad de controlar a todo el personal, de no tener las herramientas electrónicas como un reloj checador, simplemente pasamos por alto de cuántos colaboradores están entrando, están llegando a trabajar y está siendo productivo. Sabemos que vamos a tener con el paso de los años reducción de las horas de trabajo, por lo tanto, pues de manera natural la productividad, ¿no? Si no trabajas más rápido o metes más personal o eficientizas tus procesos, no vamos a llegar a cumplir los objetivos. Esto está para pensarse, pero sin duda se puede lograr, claro que sí. Debe de haber un equilibrio entre el descanso y la productividad, pero no se puede tener productividad si no somos eficientes y eficaces en lo que estamos haciendo. Por eso la capacitación, el tener obviamente el control de acceso adecuado, pues nos va a llevar a ser productivos. Por último, la cultura de seguridad. Sé que este es un tema muy amplio, nos da para un segundo programa que nos han pedido. Ahí vamos a hablar precisamente de control de confianza, de alarmas, de circuito cerrado de televisión y de riesgos laborales. Riesgos laborales. Podemos tener demanda de nuestros propios colaboradores, que eso puede dar para un tema especializado. Pero la segunda parte vamos a hablar de riesgos laborales. Por último, en este tema del personal interno, la cultura de seguridad. Quiero cerrar este programa diciéndoles que una cultura de seguridad no se fomenta solamente el tener un manual de operaciones o tener un manual de organización y funciones bien documentado, sino en el día a día, en el estar cerca del colaborador, en el estar cerca del cliente, en el estar cerca del proveedor, hablándoles, no nada más mandándole un mensaje a ver si lo lee, sino teniendo estas reuniones de preferencia presenciales y donde se identifique quién es la contraparte, cómo piensa, qué intenciones tiene. Queremos los empresarios tener relaciones a largo plazo y eso solamente con una cultura de seguridad se puede lograr. Llámese cultura a aquellas acciones del día a día, en la cotidianidad, en donde la ética, la moral, las buenas prácticas y sobre todo la legalidad son esenciales, pilares fundamentales para que tu negocio sea próspero. Bueno, pues fue un programa en verdad muy ameno, dedicado a todos nuestros colegas empresarios. En verdad, llamen a Guardián al 9981 39 11 71. Ahí les vamos a dar asesoría y consultoría. Y los 5 primeros que manden un WhatsApp al 9981 39 11 71 la van a tener de forma gratuita. Así que muchísimas gracias. No olviden 13 de septiembre la carrera Viva México Corredores que está haciendo Red México Emprende de la doctora Sofía López. Esta es una gran oportunidad
para poder también apoyar a aquellos emprendedores y emprendedoras de nuestro querido México. Muchísimas gracias. Soy el capitán Manuel Gerbeles Rascón, CEO de la compañía Guardia, y estamos aquí en Guardia. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Recuerda, la mejor herramienta de protección es la información. Nos escuchamos en la próxima emisión de En Guardia, tu seguridad en todo lugar, en todo momento.